El cártel Jalisco Nueva Generación está considerado uno de los cárteles mexicanos más despiadados. La organización criminal, más conocida por sus iniciales CJNG, destaca por el entrenamiento fuertemente militarizado de sus sicarios y el uso de una violencia extrema. Pero como todos, incluso el cártel más violento de México sufre bajas y golpes. En este vídeo veremos los golpes más brutales del cártel CJNG de los que nadie puede hablar. La batalla de Tepalcatepec. El CJNG sufrió su primer gran golpe a manos de un grupo de valientes justicieros que se armaron para proteger a sus familias de la opresión del cártel en Tepalcatepec. Tepalcatepec es una localidad situada entre la frontera de los estados de Jalisco y Michoacán. La ciudad del oeste de México es un lugar de interés para muchos cárteles porque conduce al puerto marítimo de Michoacán. Este puerto es un buen punto de entrada de productos químicos procedentes de China que los cárteles pueden utilizar para producir drogas como metanfetamina y fentanilo. El floreciente comercio de aguacate de la región también la convirtió en un objetivo privilegiado para las extorsiones de los Viagras. Ahora, cárteles más grandes como el de Jalisco quieren tener su parte de este pastel. El CJNG había intentado apoderarse de la ciudad, pero fue rechazado por vigilantes armados que se enfrentaron a ellos tras un intercambio de disparos que duró 3 horas. Aunque se podría decir que el antiguo movimiento de autodefensa ha resurgido, se afirma que muchos de estos grupos están infiltrados por bandas locales. Durante el tiroteo, los vigilantes utilizaron armas de fuego sofisticadas, como un rifle de francotirador del calibre 50, capaz de atravesar chalecos blindados y camiones. Sin embargo, esto plantea interrogantes sobre cómo un grupo de vigilantes que afirma armarse para protegerse tuvo acceso a tal equipo. Si les soy sincero, parece que México acaba de ser testigo de una guerra territorial bajo la apariencia de una comunidad que se protege de un conocido cártel mortal. Se cree que los vigilantes de autodefensa son miembros de los Viagras, una organización criminal mexicana que opera en Tepalcatepec y la región de Michoacán. La banda local está implicada en el tráfico de drogas y otras actividades delictivas. Aunque los Viagras no tienen ninguna posibilidad de enfrentarse a la CJNG, cuentan con el respaldo del cartel de Sinaloa, el mayor rival de la CJNG. Y no es ninguna novedad que CJNG y el cártel de Sinaloa llevan muchos años en guerra. La supuesta afiliación de los Viagras con el cártel de Sinaloa puede proporcionar una explicación de cómo el grupo fue capaz de poner sus manos en armas de alto poder de grado militar. El 30 de agosto de 2019, pandilleros de Jalisco Nueva Generación irrumpieron en la ciudad de Tepalcatepec, en el oeste de México. Tepalcatepec es conocido por ser un bastión de los Viagras, y el despiadado cártel estaba cazando a miembros de los Viagras en ese momento. Unas semanas antes, las autoridades mexicanas encontraron 9 cadáveres colgados de un puente en Uruapan. Tras registrar toda la zona, recuperaron un total de 19 cadáveres, incluidas mujeres. Las víctimas fueron asesinadas a tiros, algunas desnudas y otras desmembradas. También descubrieron en el lugar de los hechos una pancarta con las iniciales del conocido cártel de la droga de Jalisco y en la que se mencionaba a los Viagras, una banda rival. En una parte de la pancarta se leía «Sé patriota, mata a un Viagra». La masacre se considera obra del CJNG y sirvió indirectamente de mensaje a las autoridades y a las bandas rivales que pudieran querer ir contra el cártel. Los habitantes de Tepalcatepec se armaron hasta los dientes para impedir que el cártel de Jalisco se apoderara de su ciudad. El CJNG, con un convoy de camiones armados, lanzó un ataque contra los residentes, pero estos no renunciarían a su pueblo sin luchar. Cientos de jóvenes y ancianos del pueblo salieron a repeler el ataque del CJNG, empuñando armas militares. El tiroteo fue sangriento y duró unas 3 horas. El CJNG fracasó en su intento de emboscar y apoderarse de la ciudad occidental de Tepalcatepec. Sorprendentemente, el cártel mexicano más poderoso perdió un total de 9 asesinos y otros 11 resultaron heridos. Aunque perder a 9 hombres puede no parecer una gran derrota, el hecho de que el despiadado cártel fuera repelido por un grupo de justicieros hace mella en su nombre. Además, fueron ellos quienes lanzaron el ataque, pero acabaron huyendo para salvar sus vidas. Los justicieros fueron finalmente desarmados por miembros de la policía y el ejército mexicanos, que más tarde tomaron el control de la escena. La ciudad quedó conmocionada por el incidente y, como consecuencia, cancelaron las clases e incluso un acto programado para conmemorar la independencia de México por miedo a ataques de represalia de los CJNG. Los autodefensas exhibieron su arsenal en una sierra cercana a la frontera con Jalisco.
En el video que compartieron con El Universal, el grupo de justicieros sostuvo que no eran delincuentes, sino pobladores y comerciantes que hacen la labor de seguridad del gobierno para evitar que su pueblo sea dominado por la CJNG. Algunos de estos luchadores añadieron que preferirían morir antes que doblegarse ante los combatientes de los cárteles, que matarían a sus familias sin pensárselo dos veces. Sin embargo, los funcionarios del gobierno mexicano no creen que el movimiento de vigilantes haya vuelto. Según Silvano Aurelos, gobernador de Michoacán, el enfrentamiento fue una guerra territorial entre bandas de narcotraficantes. Añadió que las autodefensas y el cártel CJNG luchaban por el territorio y las rutas de la droga. El gobernador michoacano sostuvo que el enfrentamiento no tuvo nada de heroico y que no fue con fines benéficos, sino para dirimir rencillas y rivalidades existentes. No podemos ignorar las afirmaciones de Aureoles en el sentido de que el ataque fue más bien una guerra territorial. El 13 de agosto de 2019, la CJNG difundió un video donde alrededor de 18 hombres enmascarados, presuntos integrantes del cártel, amenazaron con atacar territorios de José, el abuelo, Faris Álvarez, en Tepalcatepec. En el vídeo, que circuló por las redes sociales, añadieron que su lucha no era contra los habitantes de la región, sino contra el abuelo y cualquiera que lo apoyara. El abuelo era el líder de un grupo de autodefensa, cuyo objetivo era evitar la invasión del cártel Jalisco Nueva Generación. El movimiento, que comenzó como un grupo de autodefensa, pronto se metamorfoseó en narcotráfico. En otras palabras, el gobernador de Michoacán tenía razón cuando dijo que el enfrentamiento fue alimentado por la rivalidad y que ninguna de las partes implicadas en el tiroteo era una santa. El ataque podría ser CJNG, cumpliendo la amenaza que hicieron en el video viral. Aureoles criticó entonces a los funcionarios federales por mantener conversaciones con los grupos de vigilantes, a los que calificó de criminales y nada más. Aunque se podría decir que las pandillas se han infiltrado en este conjunto de vigilantes o que eran pandilleros de los Viagras disfrazados, vale la pena señalar que un movimiento similar ayudó a expulsar al cártel de los viejos caballeros templarios en Michoacán. En 2013, grupos de autodefensa que sumaban hasta 20.000 hombres armados se unieron para luchar contra el cártel de los caballeros templarios. Durante ese periodo, el cártel de los Caballeros Templarios controlaba gran parte de Michoacán y extorsionaba a empresas, agricultores y trabajadores, entre otras actividades ilegales. El grupo de vigilantes se enfrentó al cártel en varios tiroteos y consiguió recuperar varios pueblos de manos de la banda. Esto les dio el empujón para hacer más, y las fuerzas civiles no depondrían las armas hasta que los altos cargos del cártel de los Templarios fueran puestos entre rejas. El movimiento tuvo tanto éxito que incluso el gobierno se unió a ellos y los integró en el Cuerpo de Defensa Rural. El grupo de vigilantes podía funcionar ahora como una unidad cuasi militar legal y trabajar codo con policías y soldados para acabar con los miembros del cártel de los Templarios. El movimiento consiguió expulsar al cártel de los Caballeros Templarios del estado occidental de Michoacán cuando el gobierno no pudo hacerlo. Sin embargo, parece que ningún grupo de autodefensa ha sido capaz de batir este récord. Los nuevos grupos de autodefensa que surgieron tras este periodo pronto perdieron su causa y acabaron dedicándose al narcotráfico. Un buen ejemplo son los Viagras, que empezaron como grupo de autodefensa en 2014, pero acabaron como empresa criminal. Muchos años después, el grupo de autodefensa se vio vinculado a actividades delictivas como el sicariato y la extorsión. En 2014, la banda publicó un vídeo en el que ataban a un padre y a su hijo y comenzaban a golpearlos con un palo de madera. Procedieron a decapitar al padre mientras obligaban al hijo a mirar. Una vez que acabaron con el padre, arrancaron el corazón del hijo de su pecho. El asesinato fue un castigo para las víctimas que supuestamente filtraron información confidencial sobre la banda a una banda rival. Era solo cuestión de tiempo que los Viagras ampliaran sus operaciones al mercado de la droga y pronto empezaran a producir y transportar metanfetamina. Esto inició la guerra territorial entre el antiguo grupo de autodefensa y la CJNG. En 2020, el abuelo se puso en contacto con los grupos de autodefensa de los 4 municipios de Michoacán para unirse y repeler las invitaciones del cártel Jalisco Nueva Generación. Entre los grupos de autodefensa se encontraban los Viagras, que en un principio tenían una disputa pendiente con el CJNG. Aunque el abuelo hizo ver que intentaban defender su ciudad de los ataques de CJNG, era obvio que necesitaba más aliados para librar su guerra contra CJNG. Unir fuerzas con los Viagras, un enemigo jurado del cártel de Jalisco, dio a el abuelo ventaja en la guerra territorial. Los dos supuestos grupos de autodefensa unieron fuerzas y consiguieron convencer a células de la familia michoacana.
los Caballeros Templarios y los Troyanos Blancos, para que se unieran a la lucha contra el Cártel de Jalisco. Todos ellos lucharon bajo el estandarte de Carteles Unidos para combatir los avances del CJNG para apoderarse de los estados de Michoacán. Los Carteles Unidos, también conocidos por sus iniciales CU, pronto se hicieron populares por sus actividades lucrativas y legales en Tierra Caliente y sus esfuerzos por mantener al Cártel de Jalisco alejado de los estados de Michoacán. Esto dio lugar a una sangrienta guerra territorial que causó muchos disturbios en el oeste de Michoacán. Al mismo tiempo, el CU seguía luchando por dominar las rutas del narcotráfico y asegurarse de ser el único cártel que extorsionaba a los productores de aguacate de la región. El grupo de aliados acabó convirtiendo la ciudad de Tepalcatepec en un bastión, ya que el municipio del suroeste contaba con una ruta estratégica para el narcotráfico. El CU y el CJNG comparten el municipio de Aguililla y ambos dirigen la región. Sin embargo, hubo informes de que operativos del CU dejaron una vez los cadáveres de miembros del Cártel de Jalisco en las calles del pueblo. Desde entonces, parece que la CJNG ha tomado medidas para establecer su presencia en la zona. ¿Se está debilitando el CJNG? Si bien es cierto que desafiar a un cártel formidable como el de Jalisco requeriría un esfuerzo sostenido en el que participaran tanto ciudadanos vigilantes, CU, como autoridades policiales, las pérdidas recientes podrían sugerir que el CJNG ya no disfruta del dominio indiscutible que una vez tuvo en México. La CJNG se ha enfrentado a una serie de contratiempos en los últimos tiempos, y aunque estos no pueden desmantelar por sí solos su influencia, son indicadores que no deben pasarse por alto. Aunque se necesitaría algo más que una batalla perdida o la alianza de fuerzas para acabar con ellos, estas constantes pérdidas menores no deben ignorarse. Una organización criminal tan poderosa como el Cártel de Jalisco puede debilitarse con el tiempo gracias a la presión constante de la CU y de las fuerzas del orden. Lo vimos en el caso de la Catrina, una peligrosa jefa del cártel CJNG que acabó en manos de las autoridades mexicanas. La Catrina era hija de un ranchero y creció en la ciudad de Telpatepec. Odiaba ir a la escuela y quería mucho más que la vida normal. En 2017, la Catrina se unió al CJNG tras enamorarse de Miguel Fernández, uno de los líderes del cártel. Sin embargo, Miguel no fue la única razón por la que la Catrina se unió al cártel. De hecho, la jefa del cártel se unió al Cártel de Jalisco para saborear la fama y ganar dinero con el que alimentar su extravagante estilo de vida. La Catrina empezó como todo el mundo en el cártel. Sin embargo, no tardó en ascender en el escalafón y alcanzar una posición de influencia y poder en cuestión de meses. Llegó a tener su propio equipo de asesinos, un escuadrón de la muerte. La Catrina, cuyo verdadero nombre era María Guadalupe López Esquivel, dirigía un equipo de célebres sicarias que sembraban el caos en sus comunidades y provocaban un gran derramamiento de sangre allá donde iban. Los analistas creen que la Catrina y su equipo operaban en toda América y en continentes como Asia y Europa. Lo que puede hacer un hombre, lo puede hacer mejor una mujer, dicen. La Catrina era tan despiadada que se la considera una de las mujeres narco más peligrosas de la historia. Fue en esta época cuando los cárteles utilizaban a mujeres para llevar a cabo sus misiones, ya que parecían penetrar fácilmente en territorios enemigos sin ser detectadas, a diferencia de sus homólogos masculinos. La Catrina se encargaba de pagar a otros miembros del cártel y coordinaba asesinatos, extorsiones y secuestros. Sus atrocidades no se limitaron solo a los miembros de bandas rivales. La Catrina atacó a policías y fue responsable de la muerte de al menos una docena de agentes. En octubre de 2019, la Catrina lideró un equipo que emboscó a los agentes de la policía del estado de Michoacán que ejecutaban una orden judicial en El Aguaje, México. La emboscada derivó en un sangriento enfrentamiento con los agentes que acabó con la vida de 13 policías e hirió a otros 3. En cambio, la Catrina y su escuadrón de la muerte no perdieron ninguna vida en el tiroteo. Tras el tiroteo, quemaron 2 coches de policía y consiguieron transmitir su mensaje a la policía. La policía no pudo identificar a la Catrina durante el ataque, pero los agentes oyeron su voz cuando daba la orden de matar. Así fue como descubrieron que la joven de 21 años estaba detrás del ataque que dejó decenas de muertos. Durante este periodo, la Catrina llevó a cabo operaciones bajo el paraguas del CJNG. La jefa del cártel, que tomó su nombre de una figura esquelética femenina asociada al Día de los Muertos en México, era conocida por su estilo de vida ostentoso y solía alardear de su riqueza en las redes sociales. Siempre exhibía sus curvas en las redes sociales mientras empuñaba peligrosas armas de fuego.
En 2020, la policía recibió un chivatazo sobre un piso franco en el que la Catrina acampaba con varios miembros armados del temido Cártel Jalisco Nueva Generación. Según el chivatazo, la Catrina se alojaba en La Bocanada, una comunidad de Tepalcatepec. Miembros del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía de Michoacán allanaron el piso franco. Como era de esperar, la CJNG intentó repeler el ataque, pero no fueron rivales para estas fuerzas de seguridad, que eran muy numerosas. Antes de que comenzara el tiroteo, intentaron bloquear la carretera a Patzingan-Aguililla para impedir que las fuerzas de seguridad entraran en su comunidad. Pero las fuerzas de seguridad, al llegar al lugar, desmantelaron el bloqueo y se enfrentaron a los miembros del cártel. Los CJNG se vieron superados y el tiroteo no duró mucho antes de que las autoridades acabaran con todos ellos. Las autoridades mexicanas detuvieron a 8 pistoleros, entre ellos Miguel y el infame La Catrina. Sin embargo, La Catrina recibió un disparo en el cuello durante el tiroteo y quedó cubierta de sangre. Las imágenes tomadas durante el tiroteo mostraban a la infame sicaria del cártel luchando por respirar. Se podía ver a un policía intentando calmarla mientras esperaban al helicóptero que la llevaría al hospital. Por desgracia, La Catrina nunca llegó al hospital, murió en el helicóptero mientras era transportada. El caso de La Catrina de alguna manera pone de manifiesto lo débil que se está volviendo el CJNG. Imagina que las autoridades asaltan un piso franco en tu bastión y, sin embargo, no puedes oponer resistencia para repeler el ataque. Sin embargo, eso no es lo peor que le ha ocurrido al cártel en los últimos tiempos. En marzo de 2020, apenas unos meses después del asesinato de La Catrina, el CJNG sufrió lo que podría llamarse su mayor pérdida desde su creación. Fue durante el periodo en que el gobierno lanzó el Proyecto Pitón, una iniciativa destinada a contrarrestar las actividades delictivas del cártel Jalisco Nueva Generación. La operación de la DEA, de 6 meses de duración, se centró específicamente en el cártel CJNG, de entre todos los cárteles de México, ya que en aquel momento era el cártel más brutal del país. El Proyecto Python se convirtió en la mayor acción concentrada de Estados Unidos contra una sola organización delictiva en los últimos años. La DEA concluyó la iniciativa con más de 100 órdenes de registro y 250 redadas. El gobierno detuvo a 700 miembros del cártel de Jalisco y los acusó de narcotráfico. Según Reuters, el cártel de Jalisco cuenta con más de 45.000 miembros y socios repartidos por más de 100 países. Sin embargo, perder de golpe a 700 operativos de nivel medio y alto es un duro golpe para un cártel considerado el más notorio de México. La primera fase de la operación de la DEA se saldó con la detención a escala nacional de miembros y asociados del CJNG en marzo de 2020, durante la cual las autoridades arrestaron a más de 250 personas e incautaron 600 kilogramos de droga y dinero, por valor de 1,78 millones de dólares, tanto en efectivo como en activos. Esta redada nacional de operativos del CJNG fue la última medida adoptada por EUU contra el cártel Jalisco Nueva Generación, que había estado suministrando drogas a varias partes de EUU. Las autoridades creen que el cártel está dirigiendo el envío de toneladas de cocaína, metanfetamina y heroína mezclada con fentanilo a Estados Unidos. También han recabado información de inteligencia que indica que el CJNG tiene puntos de operación en ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Chicago y Atlanta, desde donde coordinan el movimiento de la droga por todo el país. Su fuerte presencia en la frontera sur también convirtió al cártel en un problema para el gobierno estadounidense. En el suroeste de Estados Unidos se encuentra la frontera entre Estados Unidos y México, ampliamente conocida por ser un hervidero de tráfico de drogas y otros delitos relacionados. Creo que el gobierno estadounidense tuvo en cuenta todos estos factores y decidió ejecutar un gran golpe contra el sangriento cártel mexicano. Utam Dillon, jefe en funciones de la DEA en aquel momento, informó de la detención de 700 personas relacionadas con el cártel y añadió que se habían recuperado más de 20.000 kilos de droga y 22 millones de dólares en efectivo y activos. El proyecto Python no iba dirigido contra miembros de alto rango del cártel CJNG, sino más bien contra operativos de nivel medio y algunos asociados de alto nivel radicados en Estados Unidos. Dado que los miembros de alto nivel del cártel son fácilmente sustituibles una vez que son detenidos por las autoridades, perseguirlos solo desestabiliza un poco el cártel. Con el tiempo, un nuevo líder tomaría el mando y continuarían las operaciones como si nada hubiera pasado. Por otro lado, eliminar a los operativos de nivel medio de la cadena de suministro afectaría al transporte de drogas, ya que estos operativos de nivel medio son los que hacen el verdadero trabajo. Pasaría un tiempo
antes de que el cártel sustituyera a todos los operativos de nivel medio afectados en todo el país y continuara el ciclo. El Departamento de Justicia afirmó que los investigadores aprovecharían los datos recogidos en la Operación Python para identificar y trazar el mapa de los nodos y vías logísticas del cártel. En otras palabras, utilizarían los datos para localizar y reventar las infraestructuras del CJNG en el país, como pisos francos, instalaciones de producción de droga y rutas de transporte. También podrían descubrir infraestructuras críticas de CJNG, como almacenes de droga y centros de distribución, desde donde distribuyen la droga por todo el país. Si el gobierno continúa llevando a cabo ataques masivos, como el proyecto Python contra el cártel Jalisco Nueva Generación, es solo cuestión de tiempo que el cártel quede paralizado y pierda su superioridad. Una casa dividida contra sí misma. ¿Y si te dijera que el golpe más brutal que ha sufrido el CJNG no es el de los Viagras, el CU, ni siquiera la detención de 700 socios, sino una guerra interna con los grupos de interés? Como dice el refrán, una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse. El mayor golpe brutal que ha sufrido la CJNG no es la pérdida a manos de cárteles como los Viagras, la CU o la Operación Proyecto Pitón, como podría haberse imaginado, sino las historias de constantes traiciones, luchas intestinas y misteriosas desapariciones de algunos altos dirigentes de la CJNG. Sin embargo, antes de empezar a hablar de las tristes historias de traiciones en el cártel de Jalisco, es importante echar un vistazo a algunos antiguos miembros del CJNG que se convirtieron en enemigos del cártel. ¿Recuerdas a El Abuelo, el hombre que encabezaba un grupo de vigilantes que repelía los ataques de la CJNG y que acabó encabezando la unión de vigilantes que debilitó la presencia del cártel en los estados de Michoacán? Resulta irónico que El Abuelo fuera en su día socio del CJNG, hasta que las cosas se torcieron y le declararon la guerra. Según los informes, el Mencho, fundador del CJNG, emitió un comunicado personal en el que amenazaba a El Abuelo. Sabiendo que no podría librar la guerra él solo, El Abuelo se asoció con algunos enemigos conocidos de CJNG para acabar con ellos. Como resultado, la CJNG desvió recursos que deberían emplearse mejor luchando contra el gobierno o los cárteles rivales para perseguir a El Abuelo y a quien quiera que le apoyara. Esto fue lo que provocó la batalla de Tepalcatepec, que acabó con la derrota de la CJNG. Si los dos hermanos hubieran mantenido la paz en lugar de hacerse la guerra, el CU no habría llegado a existir. Otra deserción del cártel de Jalisco digna de mención fue la de José Bernabé Brizuela Meraz, un operativo del CJNG que se proclamó leal a El Mench. Bernabé trabajó como ejecutor local para el CJNG antes de dirigir los mezcales. Aunque Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, es ampliamente conocido como el fundador del cártel CJNG, el narcotraficante inició el cártel junto con otros líderes. Otros actores que formaron el cártel junto a El Mencho fueron Eric Valencia Salazar, el 85, y Martín Arzola Ortega. Alejandro Pulido Saldana también se considera cofundador del CJNG. El cártel de Jalisco, como la mayoría de los cárteles, no se formó de la nada, sino que surgió de las cenizas del otrora poderoso cártel del Milenio. En aquella época, el cártel del Milenio era leal al cártel de Sinaloa. El Mencho dirigía los Metazetas, el brazo armado del cártel de Sinaloa encargado de proteger a las familias de los narcotraficantes. Sin embargo, las cosas dieron un nuevo giro después de que la policía detuviera a Óscar Valencia, el Lobo, un responsable del cártel del Milenio. El Lobo fue detenido tras un tiroteo con el ejército mexicano en un pueblo de Jalisco. Todo se torció cuando murió Ignacio Coronel Villarreal, fundador del cártel de Sinaloa. La muerte de Ignacio dejó una lucha de poder que hizo que el cártel del Milenio se dividiera en fracciones más pequeñas. En 2009, el cártel del Milenio se dividió en varias facciones, sobre todo el CJNG y la Resistencia. La facción de la Resistencia estaba encabezada por Ramiro Pozos, mientras que El Mencho dirigía el cártel Jalisco Nueva Generación. La Resistencia acusó al cártel de Jalisco de entregar a El Lobos a las autoridades mexicanas y se refirió a ellos como los torcidos. La división desencadenó una guerra territorial en la que los dos cárteles empezaron a luchar por el control de la región. El CJNG ganó la guerra, conquistó la facción de la Resistencia y supervisó las redes de contrabando de drogas del cártel del Milenio. La aparición del CJNG provocó un aumento de los homicidios y secuestros en Jalisco. En 2012, el cártel había expandido sus operaciones por varias partes de México. El CNG hizo del narcotráfico su principal fuente de ingresos.
aunque se aventuró en otras actividades delictivas, como asesinatos y extorsiones. La organización pronto se convirtió en un sindicato fuertemente militarizado y despiadado. La CJNG utilizaba tecnologías sofisticadas, como drones y cabezas explosivas tipo RPG, para atacar a sus enemigos. Pero la asociación entre El Mencho y otros miembros fundadores del cártel no salió tan bien como se esperaba. Esto no debería sorprender, ya que la formación del CJNG desde el principio tuvo historias de traición. Y si El Mencho realmente entregó a El Lobo a las autoridades mexicanas para poder fundar su propio cártel, no hay hechos que lo respalden, pero es importante recordar que la facción de la Resistencia no haría acusaciones tan valientes si no tuviera sus razones. Los futuros golpes a grupos de interés de la CJNG, ordenados por El Mencho, indicaron que el líder de la CJNG puede ordenar el asesinato de cualquiera, incluso de uno de los suyos. En marzo de 2017, El Mencho sancionó el asesinato de Carlos Enrique Sánchez, más conocido como El Cholo. Sánchez era un miembro de alto rango del cártel de Jalisco y debería ser protegido por el cártel, no el cártel tratando de cazarlo. Según los informes, Sánchez ordenó el asesinato de un operador financiero del CJNG. Para hacer justicia al operador financiero asesinado, El Mencho ordenó el asesinato de Sánchez, miembro del CJNG. Sin embargo, el asesinato nunca se produjo. Sin embargo, el golpe nunca se produjo. Según Inside Crime, miembros del cártel Nueva Plaza asesinaron al sicario que El Mencho envió a matar a Sánchez en agosto de 2017. El Mencho debería haber cancelado el golpe y probablemente se habría puesto en contacto con Sánchez para que pudieran solucionar el asunto. Así podrían haber gestionado la crisis interna y arreglado sus diferencias. Ordenar el asesinato de uno de los suyos fue probablemente un error de El Mencho y un nuevo cártel se aprovechó de ello. Después de que el cártel Nueva Plaza interceptara el golpe de Sánchez y asesinara al sicario, supieron que les debía un favor. El grupo pidió entonces a Sánchez que se uniera a ellos, a lo que éste accedió. Sánchez abandonó el CJNG y consiguió convencer a Eric Valencia Salazar, uno de los cofundadores del CJNG, para que se uniera al cartel Nueva Plaza. Pero Valencia no fue el único miembro cofundador que unió fuerzas con Sánchez. Emilio Alejandro Pulido Salazar, más conocido como El Tiburón, también desertó al nuevo cártel de Sánchez, a pesar de que era cofundador del CJNG de El Mencho. Al cruzar al otro lado, Sánchez fue nombrado jefe del recién formado cártel Nueva Plaza. Tanto Valencia como Sánchez libraron una guerra contra su antiguo cártel mientras estaban bajo el paraguas del cártel Nueva Plaza. En sus inicios, el cártel Nueva Plaza no era lo bastante sofisticado como para producir y transportar drogas. Aparte de los pocos altos cargos del CJNG que se marcharon, el resto del cártel eran algunas personas que desempeñaban papeles menores en el CJNG. Como resultado, el cártel se centró en el tráfico callejero, el robo de piezas de automóviles y la extorsión telefónica. Posteriormente, el cártel Nueva Plaza fue controlado y financiado por el cártel de Sinaloa. En marzo de 2018, el cártel Jalisco Nueva Generación asesinó brutalmente a 3 estudiantes en Guadalajara. El frío asesinato se extendió por toda la Ciudad de México. Se alegó que el CJNG confundió a los estudiantes con miembros del cartel Nueva Plaza. Entonces, los asesinaron y disolvieron sus cuerpos en ácido. En 2019, Sánchez y Valencia siguieron siendo los líderes del cártel Nueva Plaza y llegaron a un acuerdo con el cártel de Sinaloa. El siguiente año fue muy duro para el cártel Jalisco Nueva Generación. Durante ese tiempo, perdieron a La Catrina, que lideraba la facción CJNG en la región mexicana de Tierra Caliente, y no mucho después, perdieron a unos 700 asociados en la Operación Pitón. Uno pensaría que estos incidentes habrían distraído a El Mencho de la disputa familiar con la que estaba lidiando antes. Pero los cárteles no parecen tomarse bien las traiciones hasta que los desertores son castigados con la muerte. El cártel Jalisco de El Mencho no fue una excepción. En marzo de 2021, el cadáver de Sánchez fue descubierto en una banca de un parque en el centro de Tlaquepaque. El ex líder del cártel Nueva Plaza fue apuñalado antes de que envolvieran su cuerpo en una bolsa de plástico. Los autores del crimen también colocaron en el lugar un cartel en el que se leía «El traidor El Cholo». Se cree que El Mencho estuvo detrás del asesinato. Sin Sánchez, Valencia dirigía el cártel de Nueva Plaza, y desde la ejecución de El Cholo se ha desatado una especie de cacería contra lo poco que quedaba de la célula criminal de la Nueva Plaza, que han desaparecido o dejado ejecutados con mensajes.
Otro líder del cártel de la Nueva Plaza fue encontrado muerto con un mensaje en el que se detalla que fue ejecutado por apoyar a El Cholo. La repentina desaparición de algunos miembros del cártel Nueva Plaza y la muerte de Sánchez asustaron a El Tiburón, que se entregó a la policía por temor a correr pronto una suerte similar. Creía que era mejor ser capturado por el gobierno mexicano que convertirse en víctima de los golpes de El Mencho. En marzo de 2021, el mismo mes en que se recuperó el cadáver de Sánchez de un banco del parque, El Tiburón se entregó al gobierno. En septiembre de 2022, Valencia fue detenido por las autoridades mexicanas, dejando a El Mencho como el único miembro fundador de CJNG que escapó al largo brazo de la ley. Estos asesinatos de miembros fundadores de la CJNG son el golpe brutal a la CJNG del que nadie quiere hablar. En otras palabras, los golpes más brutales a los grupos de interés de la CJNG fueron los sancionados por El Mencho para castigar a los antiguos dirigentes que desertaron. El Mencho permaneció muchos años en la lista de los más buscados del FBI y nunca fue detenido. Su falta de aspecto físico también dio lugar a rumores de que estaba muerto. En 2022, algunos medios de comunicación mexicanos informaron de que El Mencho había muerto durante un tiroteo con un cártel rival. Aunque no hay pruebas que respalden los rumores de su muerte, se ha confirmado que El Mencho tenía un problema renal. Algunos enemigos de CJNG escribieron un mensaje en el que afirmaban que El Mencho había muerto de insuficiencia renal en un hospital de Guadalajara. El rumor causó un pequeño problema en el grupo. Los mezcales pusieron fin a su alianza con CJNG, alegando que suplicaban su lealtad a El Mencho y que estaba muerto. El gobierno mexicano investigó estas afirmaciones, pero no encontró pruebas contundentes que apoyaran las afirmaciones de la muerte de El Mencho. Si te ha gustado este vídeo, dale a la tarjeta de tu pantalla para ver más vídeos apasionantes.